No, no, no. Se ¿Arrancamos dice, con los temas nuevos o queda alguna duda? a ver, ya vamos a poner a grabar y arrancamos. Y vamos. Bien, ¿se quedó algo? Después nos consultan. Bueno, ahí terminamos de ver las... Ya después nos fijamos, Mateo, a ver qué falta. Que si falta algo de subir, sí. Unidad 1 y 2, 2K5, está todo subido. Sí, no sé cuál. Sí, ya son todo. Está todo allá. Está todo, ustedes chequen. Sí, 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 ya está todo. Está todo. Pero debería estar todo lo de unidad 1 y 2, inclusive, el parcial práctico es de la unidad 1, así que ahí vemos. Bueno, íbamos a hacer acá una pasada para ver cómo venimos, digamos. Hasta ¿A cómo dónde hemos... estamos y hacia dónde vamos? Exactamente. ¿Está? Arrancamos ahí con el modelado de los procesos de negocio, tratando de comprender cómo son los procesos de negocio, aprendimos a analizarlos, a modelarlos, que todo esto fue la unidad 1, y pasamos a la unidad 2, donde ya empezamos a pensar en el sistema de información que va a dar soporte a ese proceso de negocio. Vimos los distintos tipos de sistemas que podría haber, y ahí nos dimos cuenta que para construir los sistemas de software, los sistemas de información, necesitamos un marco de trabajo para hacerlo de manera sistemática, aplicando los principios robustos de ingeniería, todo eso. Entonces ahí vimos los conceptos generales y vimos que hay distintos procesos de desarrollo, distintos modelos, que nos van a ayudar y nos van a guiar en esta tarea de llegar a conseguir, digamos, un software. Alguien levantó la mano, pero no sé si quieren Allá consultar. abajo. Ah, fue sin querer. Bien. Y entonces, ahí vimos los distintos procesos, los distintos modelos de proceso. Vimos todo lo que abarcaría la disciplina de ingeniería de software. Y ahora nos estamos por comenzar a meter más específicamente en ir viendo conceptos y herramientas para ir armando ya los modelos del sistema de software, ¿verdad? Lo que vamos a empezar a trabajar en esta unidad 3 es con esta parte del paradigma orientado a objetos. Es lo primero que la primera parte de lo que vamos a modelar son los conceptos clave de nuestro sistema de información, y para ello lo vamos a hacer siguiendo las pautas de la orientación a objetos. Entonces vamos a ver primero algunos conceptos clave y vamos a pasar a verlos, cómo modelar. Esta es una unidad que tiene mucho trabajo con la práctica. Y después vamos a ir aprendiendo a trabajar con otros modelos. Acá vamos a modelar un poco la estructura del sistema, los conceptos clave, un aspecto estático, y después vamos a aprender en unidades que siguen herramientas para modelar la funcionalidad y comportamiento del sistema, todo en pos de un buen análisis, digamos. Bien, o sea que arrancamos hoy con el tema del paradigma orientado a objetos, y por ende primero, bueno, es como que damos una idea de lo que es un paradigma. ¿Podés sacar la definición un ratito, Marce? Sí, ahí. Porque a mí me gusta siempre explorar cuánto sabemos. Y Primero. hablamos de paradigma. ¿De qué estamos hablando, gente? De una forma de ver el mundo, de describirlo. Una forma de ver el mundo,
una forma de describirlo, una forma de hacer algo, un tipo, un modelo, un enfoque, una visión. Distintas formas de resolución, una manera establecida. Bien. Una manera de resolver un problema. El paradigma no define cómo resolvemos los problemas, el paradigma define cómo los entendemos, cómo los vemos. Y en función del paradigma surgirán los modos, los métodos, las técnicas, las herramientas, los modelos y demás. Entonces lo primero que tenemos que tener claro cuando decimos es un modo de ver el mundo, bueno, tiene que ver mucho con esto del paradigma. El paradigma La clase presencial era un paradigma. A ver, sí, más que un paradigma, me has dejado pensando ahora si le podemos llamar paradigma, pero en realidad la digitalización y la distancia es un paradigma nuevo. Cuando empezamos a entender que los negocios digitales, y cuando digo negocio, no digo negocio en el sentido de vender, ¿no? Digo, esto, lo que ocurre digitalmente también es posible. Cambiamos nuestro modo de vivir, de pensar las experiencias. Históricamente, pensábamos que las experiencias eran válidas en la medida que sean presenciales, y con la pandemia, como dicen allá, nos cambió el paradigma, y hoy entendemos que las experiencias pueden ser virtuales. Y en este nuevo mundo tenemos que aprender a vivir diferente estas experiencias de usuario. Sí, podemos pensar en un cambio de paradigma ahí. En realidad, cuando cambia el paradigma, cambia nuestra forma de ver el mundo. En donde nosotros estamos ubicados, que es en el mundo del desarrollo del software, que nos cambie la forma de ver el mundo implica que cambia la forma en que vemos al software en sí mismo. Hemos pasado por distintos paradigmas para llegar al paradigma orientado a objetos. Venimos de un paradigma lineal, donde hacer software era sentarse y empezar a escribir instrucción tras instrucción, probablemente sin mucho diseño previo, sin muchas estructuras previas. Y a eso le llamamos el paradigma lineal. Ahí vamos a revisar todos los paradigmas que ustedes están contando en el chat porque son interesantes. Y de ahí pasamos a otro cambio de paradigma cuando dijimos, bueno, empecemos a mirar estructuras. Y de ahí pasamos a otro cambio de paradigma cuando dijimos, no, miremos el mundo como un conjunto de objetos. Ya vamos a hablar más en detalle sobre eso. Pero pensar cómo miramos la realidad que nos rodea es lo que nos cambia el paradigma. Y acá escribieron algunas cosas ustedes, la pandemia puede ser, sí, conjuntos de unidades que pueden sustituir a otras en un mismo contexto porque cumplen la misma función, bien, revolución industrial genera un cambio de paradigma, sí, todo eso genera, todo lo que es revolucionario. Y hoy estamos en otra revolución, la revolución digital. Entonces, todo lo que es revolucionario cambia el paradigma. Bien. La máquina de Turing, uy, si hablemos... No, sí, claro, todo eso es cambio de paradigma. Todo eso es cambio de paradigma. Cambios de formas diferentes de entender el mundo que nos rodea. Ahí la profe les está poniendo algunas definiciones interesantes. Como unas definiciones un poco formales, pero que definen muy bien lo que hemos estado conversando, y está bien la idea, digamos, ¿no? O sea, los paradigmas nos van a dar ahí un conjunto de teorías, un marco teórico, ¿no? Una serie de estándares o de métodos, pero que tienen esta cuestión. Juntos representan una forma de organizar el conocimiento sobre algo. Una forma de ver el mundo, ver en el sentido de la percepción, ¿está? No en el sentido de la vista, pero está muy bien. Otros lo pueden llamar como un modelo, teoría, marco de referencia, pero siempre nos basamos más o menos en eso, que representan la forma en la cual vemos el mundo, en términos de cómo lo comprendemos, de cómo lo interpretamos. O de cómo lo aceptamos cuando ya cambió, porque lo de la pandemia, ¿qué nos pasó? Nos obligó a aceptar un montón de cosas.
Ustedes Pasó. deben tener en su familia cantidades de personas que no hubiesen aceptado nunca hacer una compra por internet. Yo tengo, por ejemplo, en mis entornos, gente que jamás hubiera querido comprar por internet y hoy compran por internet. Y nos parece normal. Nos resulta normal. Fíjense lo que acabo de decir, no es que nos parece, ya es normal. ¿Sí? O cosas- Como esa, ¿qué otro cambio se les ocurre que puedan nombrarnos que trajo esta pandemia? Porque ahora comprar presencial es la excepción, fíjense. La primera cosa que fue en pandemia. Ah, mira, la primera cosa que compraste por internet fue en pandemia y venía de China, mira, el barbijo. El Sí. barbijo que en alguna época podía haber sido pensado como signo de enfermedad, hoy es signo de salud. Fíjense que yo siempre asocié el barbijo a enfermedad. Ves a alguien, estabas viajando y ves a alguien caminando por la calle con un barbijo y pensás, pobrecito, está enfermo. Tal cual. Hoy en día, tener el barbijo puesto es, qué bien está cuidándose y cuidándonos. Entonces, miren cómo cambia el paradigma y cómo significamos y resignificamos todas y cada una de las cosas que nos rodean. Muy bien, ¿qué más dijeron? Yo compré online por primera vez durante la pandemia. Trámites online claramente. La clase virtual en la UTN, bueno, para la UTN esto ha sido impresionante. Resistentes por completo, por lo menos UTN Córdoba, a hacer algo a distancia y online. Nunca jamás en la vida. Y resistente la universidad, los profes, los alumnos, todos. 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 Y cambió el paradigma definitivamente. ¿Qué más? La mayoría de las cosas relacionadas con la pandemia, tomar la temperatura al ingreso de un negocio, eso ya son comportamientos, no vayamos tan chiquitos, por ahí vamos a pensar en comportamientos derivados del cambio de paradigma. Entonces, cuando nos cambia la realidad, nos cambia la forma de ver el mundo, en realidad tenemos que tomar temperatura, compramos alcohol por mayor y todo eso. Está bien. Ver a los profes y a los compañeros online. Bueno, para mí, yo ahora voy a hablar de mí, de Iris. Fue todo un cambio de paradigma. El saber que yo, por ejemplo, tenía muy buen vínculo con mis alumnos de lo presencial y preguntarme qué va a pasar cuando los vea a través de una pantalla. Vamos a perder el vínculo, o sea, el primer impacto fue ¿cómo hago para vincularme con mis alumnos? Y de pronto nos damos cuenta que el mundo cambió, cambiamos todos, y en este nuevo mundo encontramos nuevas formas derivadas del nuevo paradigma. Pero el nuevo paradigma es, ya no hace falta estar en el mismo lugar físicamente para que podamos aprender, enseñar, comunicarnos, hablar. Ahora, eso deriva en nuevos comportamientos, aprender a usar determinadas tecnologías, diseñar cosas y demás. Bueno, nos quedamos con la pandemia. Volvamos al paradigma, ¿no? El teletrabajo. Sí. ¿Cómo está? Despertarse 5 minutos antes de clase y no 2 horas antes, ir a un baile y no poder bailar. Aún podemos hacer un asado a fin de año, ojalá. Invítennos, obvio. Claro, uno de los chicos decía no conocía las clases presenciales, claro, están en el segundo año, arrancaron el año pasado. Fíjense una frase que escuché hace poquito de alguien que me dijo: mi hijo no está teniendo vida universitaria. A lo cual yo le contesté, es que la vida universitaria ahora es diferente. Porque la sensación para quienes sentimos que vivir la universidad es caminar la universidad, es muy difícil entender este nuevo paradigma, donde la vida universitaria probablemente pase por otro lado. Porque ¿qué es lo más paradigmático de una universidad? Su campus. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. Lo más paradigmático de una universidad es su campus. Cómo la universidad se presenta, se muestra al mundo, y cómo su comunidad universitaria, docentes y alumnos se encuentran en ese campus y lo transitan permanentemente. Sin embargo, no es que ahora mis hijos no tienen vida universitaria, como me dijo alguien.
Ahora, tus hijos tienen una vida universitaria diferente, mediada por tecnología, que no sabemos si va a ser buena o mejor. Siempre va a terminar siendo mejor. Piensen que cada cosa que hoy nos parece maravillosa para nuestros abuelos era un peligro tremendo. ¿A dónde vamos a ir a parar con esto? Decía mi abuela. Todo aquello que hoy me asusta a mí va a ser normal para los que vengan después. Lo que cambia es fundamentalmente el paradigma. A mí me impactó esta frase que escuché el domingo de una persona conocida que me dijo: mi hijo no está teniendo vida universitaria, porque arrancó la universidad el año pasado en pandemia. A lo cual me vi obligada a contestarle: claro que está teniendo vida universitaria, solo que la universidad ya no es lo mismo que era antes. Y no va a volver a ser igual. Bueno. Es distinto. Y bueno, algunas cosas se extrañan, sí, dicen ahí. Pero por supuesto, porque estamos viviendo un cambio de paradigma. Porque lo estamos viviendo. Ustedes no tienen idea de lo que fue para... Marcela y yo vivimos el cambio de paradigma en el desarrollo de software. Marcela y yo aprendimos programación estructurada y nos tocó aprender orientación a objetos. Lo que dolió. No sé, Marcela, cuánto te dolió a vos, me costó un montón. Sí. Mi cabeza pedía estructuras y el mundo me decía: no son estructuras, son objetos. Y yo decía: acá están las estructuras, acá están los datos. No me dicen: el objeto lo tiene todo, las estructuras. Me costó. Veníamos de años con la cabeza formateada. Entonces el cambio de paradigma cuesta, y todos ustedes están diciendo ahora: uy, sí, pero el asadito, los mates, el encuentro y demás. No sé qué será dentro de unos años, pero ya no va a ser igual, y ya el campus se transforma y al menos tiene una componente virtual inmensa. Seguro. Inmensa. Bueno, Marce, seguimos. Nos vamos a meter, hablando de cambio de paradigmas, entonces en el tema de los paradigmas para manejar la complejidad del software y para hacer sistemas de software, digamos. El tema es, como nos plantea Butch, que de entrada hacer software es complejo, y entonces teníamos que elegir, esto viene a que tenemos que elegir algún paradigma para manejar esa complejidad, digamos, innata del software. ¿Y de dónde viene un poquito de la complejidad? Para que comprendamos por qué hacer software es complejo y por qué necesitamos ciertas herramientas, digamos, para manejar esa complejidad. Entonces, una parte viene por la complejidad del dominio de problemas. Nosotros decimos, nosotros vamos a llegar como ingenieros de sistemas, como ingenieros de software, a hacer un sistema, y nosotros somos los especialistas en todo esto que hemos aprendido en la carrera, pero nos puede tocar hacer un sistema del cual no conocemos nada, nos puede tocar ir a hacer un sistema para una clínica, para una empresa constructora, para una fábrica, para una escuela, y cada uno de esos dominios son distintos, cada uno tiene sus particularidades, y ahí nosotros somos como los ignotos, digamos, no conocemos. Los expertos van a pasar a ser los usuarios. Entonces, la primera complejidad con la que nos vamos a encontrar es comprender el dominio de problema. Nos referimos a el ámbito en el cual está inmerso el sistema que vamos a hacer. Por ello, en esta unidad es lo primero que vamos a empezar a estudiar, el dominio de problema, empezar a meternos, digamos, ahí. Entonces, ese es el primer obstáculo con el que nos vamos a encontrar. Entonces necesitamos elementos que nos ayuden a manejar esa complejidad. Después en algún momento venía esto de la dificultad de gestionar un proceso de desarrollo, y por ahí nos contaban algunos autores que al inicio, digamos por ahí, se pensaba que un buen gestor podía gestionar cualquier tipo de proyecto, hasta que se empezó a comprender las particularidades de los proyectos de desarrollo de software, que no era lo mismo que gestionar un proyecto de construir un puente, digamos. Entonces tenemos nuestros propios modelos de proceso de desarrollo y especialidad en gestionar proyectos, para que seamos los mismos ingenieros de software los que gestionemos los proyectos de software.
Otro elemento que nos puede llevar a complejizar mucho un sistema es la flexibilidad que le queremos dar al sistema. El hecho de que el sistema sea flexible es una característica deseable, esto de decir, bueno, no lo hago tan rígido que ante el menor cambio tengo que ir a tocar el código, digamos. O sea, necesitamos que el sistema pueda responder a algunos cambios, pero sepamos que cuanto más flexible lo queremos hacer, la complejidad, digamos, aumenta. Eso pasó en algún momento con los sistemas. Por mucho tiempo, en nuestro país, las condiciones de IVA para los sistemas de venta existía el responsable inscripto, el no inscripto, consumidor final. Había un montón de sistemas bastante rígidos que nada más mostraban esas opciones por pantalla. Donde surgió la ley de monotributo, se rompieron varios sistemas que no habían sido flexibles. Entonces, bueno, ¿queremos flexibilizar eso? Hay que permitir que esas categorías sean variables, que las pueda crear, modificar, eliminar, pero eso va a ir sumando funcionalidades al sistema, y así, cuanto más querramos complejizarlo, cuanto más querramos flexibilizarlo, más se va a complejizar. Después de dejar eso variable, dejamos variable los porcentajes de IVA, más funcionalidades, más consultas, además, está perfecto, ¿está? Pero se va complicando, y así. Después decimos, bueno, los porcentajes de IVA están fijos por determinado periodo, agregamos vigencia. Puede haber porcentajes de IVA aplicables a ciertos productos, y así seguimos agregando funcionalidades, y se va complicando. Cada cosita que queremos flexibilizar, el sistema tiene más funcionalidades, más cosas cruzadas, más almacenamientos. Llega un punto que tenemos que acotar el alcance. Si queremos flexibilizar todo, parametrizar todo, y decimos, bueno, pero tenemos este tiempo y estos recursos para terminar el sistema, por ahí algunas cosas decimos lo dejamos para la próxima versión del sistema, no quiere decir que nunca se vaya a hacer. Entonces, ni tan rígido que entre el primer cambio el sistema no sirva y hay que empezar desde el diseño y volver a programar, ni pasarnos de rosca intentando dejar todo absolutamente variable, porque la complejidad va a ser muy grande. Entonces, ahí apunta que fijemos límites, objetivos claros para cada versión del sistema. Y esto de los problemas de caracterizar el comportamiento de los sistemas discretos, esto viene desde que nuestros sistemas de software trabajan en equipos digitales, digamos, no es como una radio decimos, de amplitud de onda, en el cual los equipos analógicos que reconocen una onda, no hace falta que enumeremos cada uno de los puntitos de toda esa onda, decimos, reconoce desde acá hasta acá, y funcionan. En los equipos que son digitales, reconocen cada uno de los eventos, digamos, o sea, nosotros para armar un sistema de software tenemos que reconocer cada uno de los comportamientos que el sistema puede tener. Podemos enumerar un límite, así decimos bárbaro, nuestro sistema va desde que el cliente hace la primera consulta hasta que emitimos las estadísticas de venta. Y el límite está bárbaro. Pero si no hemos reconocido una por una todas las funciones que están entre ese desde y ese hasta, nuestro sistema mágicamente así no va a funcionar. ¿Tá? De ahí la importancia de todo lo que vamos a ver en esta materia, sobre todo, porque es donde vamos a justamente a través de los requerimientos y demás, reconocer eso, todas las situaciones a las que puede responder nuestro sistema, porque si no las hemos contemplado, el sistema, digamos, no va a funcionar bien. De ahí es que entonces decimos un poco lo que habíamos mencionado hace un rato, como los dos más grandes paradigmas. Para dominar la complejidad necesitamos descomponerlo en partes más pequeñas. Y entonces, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con el paradigma orientado a objetos, pero existía y se trabajó antes con el paradigma de la descomposición funcional, o paradigma estructurado, y es que alguna vez fue la panacea y la solución a lo que se hacía antes, que era, digamos, la programación secuencial y demás. Entonces, en algún momento esta fue la solución,
después apareció esto y ya aparecerá otra cosa. Me gustaría agregar algunas cosas acá. Lo que la profe está hablando hasta acá es temas de complejidad. Hay cosas que son complejas, hay cosas que son complicadas, hay cosas que son simples. Simples tiene pocas variables, complicado tiene muchas variables. Complejo tiene muchas variables con muchas interacciones de distintos tipos. Y entonces, ¿qué es lo complejo? Todo lo que sea orgánico. El ser humano es complejo. Porque cuesta conocer todos los vericuetos de las interacciones que hay entre todos nuestros componentes. Lo que nos fuimos dando cuenta con el tiempo es que el software también es complejo. ¿Y cómo se comprende algo que es complejo? Dividiéndolo en partes más pequeñas, como me como un león de a pedacitos. El tema es de qué forma voy a dividir, cómo voy a mirar para poder entender. Por ejemplo, si yo miraba antes el organismo humano, podía pensar en mano, pierna, cabeza. Después empezamos a pensar en sistema óseo, sistema no me acuerdo cómo termina la palabra. Entonces, vos podés mirar la misma cosa desde distintas perspectivas. Cuando cambia el paradigma, lo que está diciendo es otra vez, neurológico, sí, neurológico. Gracias. Cuando cambia el paradigma, cambia la forma en que lo miro. La cosa es la misma, el organismo es el mismo. Lo analizo, lo miro, lo pienso, lo estudio, lo comprendo, lo abordo de distintas formas. Entonces yo podía pensar mano, pierna, cadera, o puedo pensar sistema óseo, y son dos formas distintas de ver lo mismo. Cuando miramos software, estábamos acostumbrados a mirar un conjunto de estructuras donde por un lado yo tenía todas las estructuras de datos y por otro lado tenía todos los procedimientos. Entonces cuando íbamos a abordar un software, lo primero que nos preguntábamos, los que vivimos el paradigma estructurado, como con la profe Marcela, es cuáles son los datos, qué estructuras tienen, y ahora, qué procesos puedo hacer con esos datos. Hoy en día, lo que miramos son objetos. Y esos objetos, ya vamos a hablar de objetos, clases y todas esas cosas, pero para introducir rápidamente esto de cómo miro la complejidad, ahora digo, bueno, cada objeto es una entidad que tiene sus datos y sus comportamientos. ¿Ah? No, pero si los datos estaban en un lado y los comportamientos estaban en otro. No, ahora todo está junto y encapsulado en diferentes objetos. Y todo lo que veo son objetos. Y los objetos tienen algunas características. Yo siempre digo, los objetos, en el paradigma de orientación a objetos, tienen dos características muy particulares, que parecen hasta generacionales. Son vagos y altamente colaborativos. ¡Ah, mirá! Ahí me lo escribieron, los objetos son vagos. Hay alguien que está repitiendo mi teoría por allí. Yo siempre digo eso, ¿no? Son vagos. ¿Por qué? Porque hacen poco. Un objeto está mucho mejor diseñado y se hace muy poquitas cosas, como nuestra generación. No lo dije yo. No lo dije yo dije cualquier parecido con la realidad. Claro, muchos dicen, bueno, como nosotros, somos vagos y altamente colaborativos. Vagos no, en el sentido de perezoso y demás, hacemos pocas cosas. Y encima altamente colaborativo, ¿viste? Vos decís, no sería un objeto, de Ignacio. Desde el punto de vista del software, claro que lo sos, Ignacio. Para el software todo es objeto. Quédate tranquilo, que para mí, cuando estoy pensando en el software, todos somos objetos. Yo soy un objeto también. Para el software lo eres. Vago, porque el objeto se especializa en hacer una sola cosa y solo una. Mientras más cosas haga, menos eficiente es ese objeto desde el punto de vista del paradigma. Y altamente colaborativo, viste que antes, en el paradigma estructurado y en la generación anterior a la de ustedes,
el conocimiento y la información es poder, entonces cada uno que tenía algo de información no la comparte, ahora se comparten hasta los parciales y las respuestas, no comenten, pero se vuelven altamente colaborativos. Ya lo aprendimos el año pasado. No comentan, mira, se quedaron en silencio total. Entonces, ¿qué está pasando? Que yo siempre me gusta hacer y jugar un poquito con esto, no sé de qué habla, me dijeron por ahí. Los objetos son parecidos a esta nueva generación con la que nosotros convivimos, vagos y altamente colaborativos. ¿Sí? Tal cual. Y eso es el nuevo paradigma, y en ese paradigma tenemos que empezar a vivir. En ese sentido, como decíamos. ¿Ven? Y acá es la idea que queremos ver. Entonces, un objeto hace algo, no mucho, y le pide ayuda a otro, y ese le pide ayuda a otro, y así. Así va a ser cuanto mejor diseñado está un sistema orientado a objetos, que los objetos hagan poco y esté bien distribuida la funcionalidad. Muy bien. Este era un poco acá parte de justamente de esas diferencias que ya veníamos comentando con la profe. La descomposición algorítmica era esto, de que teníamos los datos por un lado y las funciones por el otro, estaban visibles para todo el mundo, para toda parte del sistema, entonces acarreaba esos problemas de decir cómo llegó este dato acá, era muy difícil rastrear, porque desde cualquier parte de donde estaban alojadas las funciones, podían acceder a los datos. Poníamos más énfasis en los eventos, en los comportamientos. En cambio acá, es lo que vamos a empezar a trabajar, digamos, nosotros, y en eso está bueno que ustedes arrancan ya, digamos, con este paradigma, pero bueno, sí, como por ahí en alguno de los comentarios quedó, que parte de ser ingeniero era aprender a adaptarse, en el futuro puede surgir otro, digamos. Y van a ir cambiando las tecnologías y demás, así que bueno, nos adaptaremos. Entonces ahora vemos esto, a un sistema como un conjunto de agentes autónomos, de objetos que colaboran entre sí, ¿tá? Para llevar a cabo el comportamiento. Y la idea este es un grafiquito representativo, pero da la idea de que esto es un objeto, acá tendrá las operaciones y los comportamientos que trabajan sobre este grupito de datos. Entonces modelamos juntos los datos que tiene un objeto y las operaciones que puede hacer. Y ya vamos a ver qué significa eso de encapsulado. ¿Va? De ahí de a poquito vamos metiéndonos. Algunas características o ventajas, digamos, que le vemos, digamos, que le ven los autores al paradigma, digamos, orientado a objetos. En general, decimos que es una manera, dicen algunos autores, una manera más natural de ver las cosas, o más natural de pensar, más cercano a nuestra manera de pensar. Lo cual es absolutamente discutible, porque cuando te cambia el paradigma, lo natural era lo que tenías antes. Me cambió el paradigma, yo decía, esto no es nada natural. Habla con alguien que tiene que comprar por internet y que nunca había comprado por internet y dice, esto no es nada natural. Obvio, esto es lo que dicen los que defienden el paradigma. Lo dijeron los autores, Marce, no sé. Esto es lo que dicen los seguidores del paradigma orientado a objetos. Pero lo decían, ¿verdad? Los autores, en el sentido de decir, bueno, a ver, es como que desde chicos aprendemos a reconocer objetos, y qué hace un objeto y cómo pedirle que haga eso. Entonces, ya desde que uno es bebé, o sea, los bebés aprende que el sonajero hace ruido, y que para que haga el ruidito lo tiene que mover. Entonces, desde ahí es como decir, ya se dio cuenta, ya nos damos cuenta de chiquitos, qué hace ese objeto y cómo hacer que haga algo. Entonces, bueno, eso es los defensores, digamos, del paradigma orientado a objetos nos dicen eso. Pero obviamente siempre va a costar, cuanto más tiempo uno esté inmerso en un paradigma, va a costar cambiarlo. Bueno, que ahora los cambios se han acelerado, así que no van a estar tanto tiempo en un paradigma. Otra. Muy probablemente antes que cambie. Bien. Entonces,
decíamos, nosotros vamos a empezar a pensar como objeto a todas esas cosas que tenemos alrededor. ¿Tá? Una cuenta bancaria, puede ser una venta, una reserva de pasaje, un cliente, bueno, todo lo vamos a entrar a ver como un objeto, un producto que vamos a comprar, y después vemos si lo hacemos. Ven, este paradigma de venta ya se va a desaparecer, este paradigma de la forma de ver una venta. Ya hoy en día es una transacción online, pero sigue siendo una venta, ya ha cambiado la representación. Una de las cosas que nos permite hacer, digamos, el paradigma orientado a objetos, en que empezamos a pensar en construir sistemas a partir de cosas que ya tenemos. Entonces tenemos un objeto, tenemos varios objetos, los juntamos, hacemos un objeto más grande, y entonces empezamos ya a trabajar con sistemas que se construyen a partir de partes ya creadas, a partir de componentes, supónganse, ¿está? Y con todo lo que se ha extendido este tema del trabajo colaborativo y demás, y de internet, entonces hay componentes que uno puede bajar de internet, y bueno, de pronto un componente, un objeto que es agenda de turnos, y lo puedo usar en un sistema para consultorios médicos, una agenda de turnos me sirve para un sistema para un taller mecánico, para un sistema para un estudio de arquitecto, es decir, y es una agenda de turnos, y entonces esa es un poco la idea de decir, bueno, vamos a ir construyendo sistemas cada vez más grandes a partir de objetos ya creados, construidos, ya probados, lo cual me va a llevar a... Reutilizables. En realidad yo siempre digo que la gran búsqueda del desarrollo del software es reducir la ambigüedad y lograr la reutilización. En realidad reusamos tan poco que escribimos cientos de veces el mismo código para hacer la misma cosa. Usted no tiene idea de la cantidad de veces que debe estar escrito a un cliente. ¿Cuántos cientos de miles de millones de software han desarrollado el código necesario para poder dar de alta a un cliente? Esto hoy en día debería ser commodity, me lo busco en algún lugar, lo implemento y doy de alta al cliente. En realidad hay todo un movimiento a nivel mundial que lo que está buscando eso que Marcela le llamábamos More en el 2011, hoy ya existe. Y hay un movimiento que se llama Citizen Developers, y que lo que está buscando es que cualquier ciudadano, cualquier persona pueda construir su propio software, bajando de internet, objetos creados. Les estamos contando hacia dónde va el mundo, chicos, ¿eh? Atención, que esto es premonitorio. En el fondo lo que buscamos, que va a llegar en algún momento en donde nosotros vamos a crear componentes, objetos, los vamos a disponibilizar y alguien los baja y junta esto con esto con esto y arma su propia solución. Entonces esto tiene que ver con el paradigma orientado a objetos. ¿Por qué? Porque mientras los datos estaban por un lado y la funcionalidad estaba por el otro, vos necesitabas sí o sí armarte las soluciones específicas para juntar las partes. Hoy en día las partes son completas en sí mismas, las partes cada una agrega valor, cada una es potencialmente usable, y entonces el paradigma de orientación a objetos tiene como sueño llegar a resolvernos todo ese problema. Después que nosotros seamos buenos o no trabajando entre el paradigma es otra cosa, porque uno se preguntaría, si ya hace 20 años que existe el paradigma, o más de 20 años, ¿por qué razón todavía volvemos a hacer código una y otra vez y no reutilizamos? Porque que cambie el paradigma no quiere decir que haya cambiado nuestra mente. Nosotros todavía no somos eficientes, todavía no hemos internalizado suficientemente bien el paradigma, y todavía nos equivocamos en un montón de cosas. Bueno, ¿me fui? No, pero es la idea, nos parece que lo propietario, o sea, mejor si lo desarrollé a medida yo para mí, pero es... Mientras menos funciones haga el objeto, más específico sea y colaborativo sea, más reutilizable va a ser.
Tal Entonces, cual. si el objeto tiene la capacidad de hacer una cosa concreta que puedo describir con pocas palabras, y eso está suficientemente bien encapsulado como para que yo sepa que si le doy tal dato me devuelve tal información, en definitiva, más reutilizable va a ser. Entonces yo podría copiar las respuestas de mis compañeros en el examen. Depende a qué te estás refiriendo. A ver, ¿a qué te estás refiriendo con eso? Porque eso no habla de rebusar. Ah, vos querés rebusar la respuesta de... No, pero ahí rebusás el resultado. Para. Vamos a hablar de colaborativo, Uriel. Ahí rebusás el resultado. Y nosotros estamos hablando de que el objeto sea reutilizable. ¿Cómo sería hacer en el parcial que el objeto, y ahí les voy a dar malas ideas, que el objeto sea reutilizable? Colaborativo al extremo. No, no que el examen sea reutilizable, está mal. No, no están entendiendo el paradigma de orientación a objetos. Cada objeto trabaja poco y específico. Pasar el examen a otro. No, chicos, eso es paradigma lineal. Yo lo hago y te lo paso. No, pero caramba. Paradigma de orientación a objeto aplicado a cómo copiarme en el parcial. Se los voy a enseñar, después no lo apliquen. Eso, ahí lo dijeron, Gustavo lo dijo. Eso es paradigma de orientación a objeto. Lo que dijo Gustavo, no lo voy a repetir porque no me conviene, Marcelo, dejamos que pase. Cada objeto, tarde me dice. Cada objeto es sumamente específico, especialista en un tema y altamente colaborativo con los demás. Eso sería paradigma de orientación a objetos. Bueno, qué horror. Marcela, borremos esta clase. Pero estamos entendiendo, ¿no? Video. Entender el paradigma. Pero fíjense, no quiero que observen lo difícil que es entender el cambio de paradigma. Porque todos ustedes encararon por todos lados, me copio parcial, me copio esto, me copio lo otro, lo hago y se lo paso, y nada de eso era paradigma de orientación a objetos. Vean que por muy jóvenes y muy abiertos que seamos, cuesta entender el paradigma. Sí, sí, ahora quedó más claro el concepto. En parte empezamos a aplicarlo. Bueno, no fuimos Marcela y yo. No. Somos Estefanía y Jennifer, por las dudas para la grabación. Estefanía, yo, Jennifer. Bueno, vamos, man. Estefanía, Jennifer. Tal cual. Bueno, vamos a pasar a ver algunos conceptos. Objetos, la naturaleza de los objetos o demás. Vamos, más rápido esto lo pasemos, Marce, porque estos chicos entienden todo, ¿o no? Y en realidad esto venía de la etimología. Qué interesante la etimología de la palabra objeto, sí, está bueno que la compartamos. Esto porque a la profe siempre le gusta. Entonces, esto venía de ob y de yacer, o sea, hacia y arrojar, digamos. Ahí, digamos, arranca por ahí la cosa. Inicialmente cualquier objeto sería algo que se puede arrojar, eso sería inicialmente, digamos. Ahora nosotros nos vamos a interesar por algunas cosas un poquito más complejas, más allá de los objetos que se puedan arrojar, digamos, la idea del objeto conductor. Entonces, dentro del ámbito del software, nosotros vamos a tener algunos conceptos a los que les vamos a llamar objetos que por ahí son abstractos, digamos. Entonces no es concretamente algo físico y que podamos arrojar, sino vamos a ver algunos conceptos, algunos objetos que representan algo abstracto. Vamos a analizar ahí un poquito, digamos, y vamos a pasar a ver las características y ahí ya vamos a entender, digamos, un poco más. Nosotros formalmente decimos que un objeto representa un elemento, unidad o entidad individual e identificable. Esto quiere decir, un elemento es uno. Si hablamos de alumno, es un alumno. Cada uno, supongamos en el sistema de software, cada uno de ustedes, cada alumno va a ser un objeto. Una venta, un pedido, una materia, una carrera, de lo que estemos hablando. Cada objeto representa uno
y de alguna manera lo vamos a identificar. Ya ahora vemos cómo se considera el concepto de identidad en el paradigma orientado a objetos. Ese elemento, unidad o entidad puede ser real o abstracto. Entonces, real, representar algo tangible. Una persona, un artículo. Ahí después vemos los conceptos. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de un sistema académico, tenemos cuestiones como tangibles, o sea, que representan algo real, como sería docente, alumno, el aula, el edificio en el que te toca cursar, y hay objetos que representan un concepto abstracto, como carrera, el plan de estudio, la misma materia, es una construcción conceptual. Y lo importante va a ser que los objetos que nosotros consideremos tengan un papel bien definido en el dominio de problema. No sé si ahí apunta la pregunta de Ignacio, que decía sí o sí debe estar explícito en el dominio o podría estar implícito. Bueno, a ver, para que nosotros consideremos algo que es un objeto, tiene que cumplir algún papel en ese dominio de problema, es decir, nos tiene que interesar la información y el comportamiento que tiene ese objeto. Entonces, supongamos para que sea una cosa que en general manejamos como es el ámbito académico y demás. Decíamos, en el ámbito académico, en la facu, hay carreras, hay planes, hay materias, nos anotamos a cursar, hay cursos, esos cursos, tal materia, en tal curso se da en tal aula, hasta ahí vamos bien, como dice Ignacio, sí, tiene que ser relevante en el dominio para el sistema. Entonces supongamos que nos planteemos, a ver, bueno, en el aula hay pizarrón, hay bancos, hay sillas, hay sí o sí por lo menos un banco para zurdo, etc. ¿Qué hacemos en este sistema académico que estamos modelando? ¿Consideramos el objeto banco, el objeto pizarrón, el objeto escritorio? Entonces ahí nos tenemos que preguntar eso. Si en este sistema y para el objetivo definido de este sistema es relevante o va a cumplir algún papel que yo tenga información de exactamente los bancos, escritorio o pizarrón que hay dentro de un aula. Entonces, puede que para el sistema académico eso no me interese y no tenga un rol definido, es decir, ese objeto va a tener cierta información que es relevante para el sistema académico, o va a tener un comportamiento relevante para el sistema académico, pero a lo mejor si lo que nosotros estamos modelando es el sistema de administración de activos fijos o del sistema de administración de bienes de uso de la facultad, y tenemos un inventario de mobiliario, seguramente sí es necesario que tengamos y que reconozcamos en nuestro dominio de problema abstracciones como banco diestro, banco de zurdo, pizarrón, escritorio, etc. Entonces, todos tenemos claro el concepto de abstracción. Cuando decimos abstracción, decimos tomar de algo las características que me interesan para el tipo de análisis. Por ejemplo, perdón Marce que te interrumpo porque veo que están hablando de abstracción ahí en el chat y digo, bueno, pongámonos todos de acuerdo en qué es abstracción, ¿no? Abstracción es hacerme un modelo mental, y cuando hago un modelo mental lo que busco es simplificar. Fíjense que ya dijimos que abordamos problemas complejos, la abstracción es absolutamente necesaria para poder simplificar. Lo que buscamos es simplificar y generalizar a la vez. Simplifico tomando algunas características, y esas características son generales a todo y son las que me interesan cuando voy a modelar. Y esto, aunque lo vengan hablando en otras materias, es una de las dificultades más grandes que vemos en análisis de sistemas. El 90% de los que tengan algún problema, no todos, de los poquitos que tengan algún problema para lograr su regularización, lo van a tener acá, en el tema de la abstracción, así que presten atención. La abstracción es una capacidad esencial de la ingeniería. Queremos ser ingenieros, tenemos que tener capacidad de abstracción y tenemos que focalizar ahí. Queremos hacer software, el software es abstracción por definición, porque es un modelado de la realidad. Y entonces, cuando abstraemos, lo que hacemos es elegir aquellas características que nos importan para poder desarrollar un sistema de software. Por ejemplo, les hago una pregunta rápida. Si yo estoy modelando personas para un sistema de software,
¿Será importante el nombre de la persona? Es altamente probable que sí, ¿no? A ver. 1 para sí, 2 para no. ¿Será importante el nombre de la persona? Encuesta rápida. Sí, la profe ya les había dado la respuesta antes de preguntar. Sin embargo, yo les voy a preguntar ahora. ¿Será importante el DNI, por ejemplo? Ahí depende, sí, no. Estamos en duda. A ver si dudamos en esta o no. Voy a hacer otra pregunta. Pregunto ahora. Trazo una línea para ver las nuevas respuestas que me van a dar. Y ahora digo, ¿será importante el color de ojos? 1 para sí, 2 para no. No, 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 100% de no. No es la respuesta correcta. A ver, ¿por qué no me gusta esa respuesta? Ah, ahora. Me gusta la respuesta. La respuesta correcta es depende. ¿Sería importante que tenga ojos? Me pone uno, no sé. La respuesta es depende. Que contestó ahí Agustín. No, Uriel. Uriel. El color de hojas para la óptica podría ser... Si lo que estoy modelando es un software para una agencia de modelado. Van a ser modelos televisivos. Probablemente el color de ojos sea importante. Si tengo una óptica y vendo lentes de contacto, lo que fuese, probablemente el color de ojos sea importante. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces la respuesta correcta acá siempre va a ser depende. ¿Qué están poniendo acá? Para el teojo sería más importante que para una de esas... Ah, sí, claro. Sí, claro. Bien, entendimos esto. La profe Marcela se debe haber caído de la conexión, porque no la veo, lo que significa que como ella estaba proyectando, ahora tengo que yo buscar la proyección para continuar. Denme un segundito, que voy a abrir yo el material para poder continuar. Bien. Vamos a presentar y vamos a continuar. Este es un curso con gestión de riesgos, ¿no? Falta una profe, levanta la otra. No hay chance de que no demos la clase, mira. Se pusieron ahí. Se cortó internet y tengo tos. Ah, volviste. Estoy justo por exponer, por presentar yo. Creo que ya estoy presentando, ¿verdad? Sí. Porque me Sí, dicen profe, ahí se ve. ahí se ve. Bueno, Me trabo- ahora tengo que ver por dónde andábamos. Andábamos por Después de eso. Andábamos por acá. Ya seguimos. Y por Adelante. acá estábamos. A ver, ¿hasta dónde habíamos llegado? Oh, todo esto ya lo habíamos pasado. Sí, lo estamos adelantando. Y estábamos por acá. Por ahí Entonces, y ahí. yo me había detenido un minutito Sí. para repasar el concepto de abstracción, Sí, para darle a la muy palabra importante. abstracción mucha fuerza, ¿no? Sí. Mucha fuerza. Entendamos que el primer desafío que tenemos que resolver los ingenieros de sistemas es hacer las abstracciones correctas. Todos sabemos abstraer. El tema es hacer las abstracciones correctas para modelar el sistema correcto y correctamente.
Entonces, no sé si querés agregar algo acá, Marcela, antes de que No, vayamos. estábamos, y de hecho vamos a volver sobre, porque es uno de los elementos esenciales del paradigma ya. El objeto Ya, representa un elemento, unidad o entidad individual, identificable. O sea que cuando cuando defino un objeto tiene que ser único, ya sea real o abstracto. Porque cuando decimos Juan, es alguien real, pero cuando decimos la compra, X, es algo abstracto, no lo puedo tocar, no lo puedo abarcar, pero aún, o la materia, ¿sí? La materia así. Así. Así, ¿qué es así? Es algo abstracto, pero es un concepto individual, identificable, y que tiene un rol o un papel bien definido en el dominio del problema. Entonces, ¿nos interesa la materia así si estamos haciendo un sistema académico para la facultad? Sí, claro que sí. Nos interesa a lo mejor hablar sobre, no sé, la cantidad de ventanas que hay en el aula. Para este modelo, probablemente no. Bueno, obvio me ponen. Obvio nos interesa la cantidad de ventanas. Cuando volvamos al aula, si volviésemos en julio, les aseguro que nos interesa la cantidad de ventanas. Bueno, vamos a hablar de la naturaleza de los objetos. Todos los objetos van a tener estas tres propiedades o aspectos. Esto anótenlo bien, siempre que hablemos sobre la Esta pregunta naturaleza de examen. es de examen, la aplicamos este año, la aplicamos el año que viene, son de esas cosas centrales y tienen su implicancia justamente. ¿Tá? Entonces siempre que hablamos de la naturaleza de los objetos, decimos, todo objeto tiene estado, comportamiento e identidad. Debo ser capaz de conocer en todo momento, más allá que siempre los nombramos en ese orden, yo empezaría de la derecha hacia la izquierda, ¿no? Tengo que saber identificar a un objeto respecto del resto, porque tiene una identidad única. Tengo que conocer cuáles son sus comportamientos, el para qué de ese objeto, para qué existe. ¿Para qué existe el objeto? El para qué. Porque, otra cosa, el paradigma orientado a objetos tiene que ver con que los objetos son vagos, son colaborativos, y solo nos interesan desde un lugar utilitario, no afectivo. ¡Qué feo! Lo único que me interesa de un objeto es para qué sirve. ¿Para qué sirve? ¿Qué es capaz de hacer el objeto? Bien. Mira, están avisando que no estamos grabando. ¿Querés grabar? Sí. Sigo ahí. No, mirá qué buena pregunta. Alguien pregunta, ¿el comportamiento ya no describe la identidad? No, el comportamiento describe la familia o la generalidad del objeto. Todos los objetos capaces de martillar son martillos. Pero la identidad, fíjense el dibujito, hay un montón de martillos ahí. La identidad me lleva a detectar este martillo. Entonces, todas las personas capaces de rendir un examen son alumnos, pero no es lo mismo Yamil que Juan o que Agustín. La identidad es Agustín. ¿Está bien lo que está diciendo Marcela? La perdimos a Marcela de nuevo. La identidad me habla de Agustín. El comportamiento me habla de que es alumno y que puede rendir exámenes y aprender. ¿No? Ahí volvió. Parece que bien. ¿Estoy? Ay, por Dios. Identidad, comportamiento, no sé si responde eso a la pregunta. No, se me va. Está bien, Marcela, ahora estás. Estoy ahí. Si volvió la otra que es mejor, porque estoy como... Ya vamos a hablar de atributos y demás, ahora, pero claro. Ahora entramos en detalle. Ya entramos en detalles, pero necesitaríamos más ejemplos. Sí, claro, de acá en más vamos a hablar largo y tendido sobre este tema porque lo tenemos que dominar. Entonces,
El Avanzas. comportamiento es propio de todo. Por ejemplo, si hago un ejemplo de martillo. El comportamiento es propio de todos los objetos del tipo martillo. Si es martillo, sirve para martillar. Si no, no es martillo. Pero la identidad me hace referenciar a este martillo específico, el martillo azul que es de Marcela, por decir algo. Tal cual. Y el estado, te dejo, Marce, que expliques el Sí, estado. avancemos y ahí vamos a entrar en detalle, a analizar algunas Acá lo tenemos particularidades. desarrolladito. Vamos con el estado. Sí. Todas las Y ahí propiedades. ya vamos a llegar a lo que preguntaba Mateo respecto a No los vi. atributos No vi. de la Bueno. identidad. Pero ya ahí vemos, ahí vemos. Nosotros cuando, ustedes si yo me llevo a desaparecer, me avisan. Dale, A ver, si vos me te quedo desapareces. hablando Sí. sola acá. Dale, Marce. Te escuchamos ahora que podemos. Nosotros decimos, el estado, decimos, abarca todas las propiedades que tiene el objeto y los valores actuales de esas propiedades. Entonces, nosotros decimos, ahí, fíjate ahí que tiene unas animaciones, dale enter, ahí. Las propiedades que tenga el objeto nos referimos a los atributos, ¿está? Y los valores actuales que tengan los atributos, o sea, esas propiedades, me representan el estado, digamos, del objeto. Nosotros vamos a decir, todos los objetos por naturaleza tienen estado. Es decir, no hace falta que específicamente haya un atributo que se llama estado, sino que siempre podemos deducir voy a apagar el video por las dudas, podemos deducir el estado en el que se encuentra un objeto a través de sus propiedades y los valores que tenga en este momento esas propiedades, que son los atributos. Creo que en la próxima debe haber un ejemplo para que pensemos un poco en esto. El concepto de caja de ahorro. Supónganse eso. Pensemos. ¿Qué otras propiedades, ahí está, qué propiedades puede tener la caja de ahorro? Habitualmente lo relacionamos, va una caja de ahorro en un banco. Tiene un número, puede tener un titular, una fecha de apertura, un saldo, muy bien. La cantidad de plata me ponen y sale Cantidad de saldo. plata, muy bien. Lo Todo pueden lineado acá. de otra manera, bueno, eso puede ser la moneda, la fecha de cierre. La fecha de cierre en el momento en que esté cerrada. Entonces, también exactamente, las propiedades las identifico en función de lo que vaya necesitando, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que atiendan acá. No es casual que ahí algunas estén con distintos colores y demás, pero según sean los valores que adquieren estas propiedades, se puede deducir el estado, aun cuando, como decía la profe, no exista un atributo que diga estado. Siempre vamos a poder definir, digamos, el estado de un objeto. Entonces, supónganse, en un comportamiento sencillito, ¿no? Porque tiene muchas más variantes y el tema de una caja de ahorro, pero podemos pensar en algunos estados básicos, como decir, bueno, apenas creo el objeto caja de ahorro, que es una caja de ahorro en particular, ¿no? La 802608, que es mi caja de ahorro, qué sé yo. Bueno, apenas la creé, está como en un estado abierto. ¿Cómo sé que está abierta y no está cerrada? A ver, no digas Marcela. ¿Cómo sé que está abierta y no está cerrada si no hay ningún estado que diga abierta? Porque tiene un número asignado, pero podría haber tenido un número y ya estar cerrada. Puede tener saldo y estar cerrada. Quedó saldo ahí, sobró para el banco. ¿Cómo sé que está abierta y no está cerrado? Bien, porque no tiene fecha de cierre. Muy bien. Fíjense que ahora tenemos que jugar con los atributos que tengo para saber el estado
y definir con qué lógica defino el estado. Abierta, porque tiene fecha de apertura, y no tiene fecha de cierre. No alcanza con que tenga fecha de apertura. Porque un buen día esa cuenta esa caja de ahorro va a tener una fecha de apertura y también va a tener una fecha de cierre. Entonces, que tenga fecha de apertura no dice que está abierta. Que no tenga fecha de cierre dice que está abierta. Ujú. Perdón, Marcela, sigamos. Sí, sí, tal cual, está bueno. Y es así, por eso pusimos este ejemplo así para que entendamos lo que realmente representa, digamos, el Estado. Y después, de acuerdo, se vayan dando distintos comportamientos, como ir depositando, extrayendo o transfiriendo, podrá estar con saldo, sin saldo, pero también siempre chequeando que no esté cerrada, porque podría haber quedado con saldo y está cerrada, porque bueno, listo, no tuvo más movimiento, no aparecen los titulares, el punto que sea y quedó ahí. Entonces, uno va trabajando y viendo los estados por los que va pasando el objeto, analizando, digamos esto, los valores actuales de las propiedades, ¿verdad? Bien. Bien. Nos queda poquito tiempo, Marce, así que avanzamos con lo que Sí. sigue. Después en el próximo encuentro vamos a ir más en profundidad. La Sí. naturaleza, el tema ahora, comportamiento. Nosotros tenemos que reconocer no solo qué atributos o propiedades tiene un objeto, sino también ver qué comportamientos me interesan de ese objeto a los fines del sistema. ¿Tá? En esto que decíamos, los objetos van desarrollando actividades y van colaborando entre sí. Entonces el comportamiento, como ya habíamos dicho hoy, son los servicios que puede realizar todos los objetos del mismo tipo. Entonces, como decíamos, bueno, martillo, martillar será y desclavar con la otra partecita. Sabemos que por lo menos hacen esos dos Clavar tipos clavos, quitar clavos, pero también puede tener el comportamiento de exhibirse en una vidriera. Sin embargo, no me interesa a los efectos de este sistema que estaríamos por hacer a lo mejor. Exactamente. Pasemos a la otra para que veamos que hay distintos tipos de comportamiento y esto... Está. Está bien sacatado, no me está llamando la punta, está. Bueno, la caja de ahorro, ¿qué comportamiento puede tener, chicos? La caja de ahorro puede incrementar su saldo por un depósito. Fíjense que hablo de la caja de ahorro, entonces no hablo de hacer depósito. Robar dinero. No, la caja de ahorro no roba. No, la caja de ahorro no roban dinero. Hay otros que roban de la caja de ahorro. La caja de ahorro puede, el objeto caja de ahorro tiene que ser capaz de recalcular su saldo cuando hay un depósito, cuando hay una extracción, sea por robo o sea por voluntad del dueño. Sea por la razón que sea. En realidad, lo que esperamos es qué comportamientos tiene que tener la caja de ahorro, como si fuera un ente autónomo, que es incrementar o decrementar su saldo. También esperaría que cuando yo le hable al objeto caja de ahorro, que le hablo adentro del software, en la vida real no le hablo a la caja de ahorro. No nos creen. Tiene que poder mostrarnos su saldo. En realidad sí, cuando ustedes hacen clic en un lugar donde hay un botón que dice mostrar saldo, le hago clic, le estoy dando un mensaje a la caja de ahorro y le estoy diciendo, che, caja de ahorro, decime cuánto plata hay. Che, caja de ahorro, mostrame quién es el titular. Mostrar su número, mostrar sus datos completos, etc. Y puede haber, digamos, más. Entonces, cerrarse, le puedo decir a una caja de ahorro, bueno, registra tu cierre, está cerrada, cerrate, digamos. Bien. Ahí están expresados así como en texto, pero para que veamos que son comportamientos. Entonces, siempre, porque esto que apunta, más adelante van a empezar a trabajar con modelar abstracciones, objetos, encontrarle propiedades y encontrarle comportamientos. Entonces, busquen siempre 3 tipos de comportamientos. Están los comportamientos a los que les vamos a llamar modificadores, que son los que cambian los valores en esas propiedades, ¿tá? Que teníamos antes. Entonces, supónganse,
el comportamiento que decía incrementar el saldo por un depósito es un comportamiento de tipo modificador, va a ir modificando el valor de alguno de esos atributos, o el de extraer, o el de cerrarse. Estos comportamientos de tipo modificador, es decir, que modifican los valores de las propiedades, son importantes porque son los que hacen cambiar de estado a los objetos. Entonces hay que ponerle especial atención. Si hemos pensado en los estados posibles, tiene que haber una serie de comportamientos que hagan que el objeto cambie sus valores y cambie de estado. Propiedades y atributos sí, es lo mismo. Decimos genéricamente las propiedades de un objeto son los atributos cuando ya lo vamos al modelado. Sí, decimos que los objetos tienen propiedades, pero cuando voy al software, en el software la propiedad es el atributo. Sí. El atributo, claro. Entonces, conceptualmente es así. Van a tener también algunos comportamientos de tipo selector, que son cuando acceden a los valores de un atributo, pero no alteramos el estado. Eso es de mostrar el saldo, mostrar los datos. Una buena definición, digamos, de los objetos contendrá un número de estos distintos tipos de comportamientos. Necesito comportamientos de ambos tipos. Porque por otro lado, si tengo una propiedad ahí es porque necesito conocerla. Si nunca la uso para nada, no la muestro, no la entrego, o sea, también es un poco raro. Entonces es como que nos tenemos que preguntar eso. Y esto de los comportamientos iteradores es porque en el mundo de los objetos, el dato de un objeto, digamos, una propiedad, un atributo, puede tener múltiples valores. Entonces yo puedo tener el objeto titular de caja de ahorro, que tiene una propiedad que son sus teléfonos. Y esa propiedad tiene varios valores, porque guardo el teléfono fijo de la casa, el celular, el teléfono del trabajo. Entonces por ahí puedo tener un comportamiento que itere sobre distintos valores de una propiedad y los muestre. Que es una particularidad también del mundo de los objetos. Una propiedad puede tener múltiples valores. Y esto más allá de que siempre va a haber operaciones para crear y destruir objetos. O sea, el método constructor, bueno, si han estado o para cuando estén en alguna de las materias de programación, van a ver que siempre va a estar un método para crear objetos de un determinado tipo. Pero esto apuntaba a esto, busquen cuando empecemos a modelar que siempre haya comportamientos de los dos tipos. Y por último, va el tema de ahí, sí, el de la identidad, que ya llegamos ahí finalmente, donde la identidad en el mundo de los objetos está dada por la existencia del objeto y no por los valores que tengan sus propiedades. ¿Está? Entonces yo puedo tener, y por ahí vamos al tema de la pregunta que por ahí rondaba, yo puedo tener dos objetos con valores iguales en sus propiedades, pero que siguen siendo dos objetos y en el mundo los objetos se identifican perfectamente. Vamos ahí a la siguiente filmina, que ahí con un ejemplo se entiende mejor. Y eso es un cambio respecto del paradigma, digamos, anterior. Ustedes pueden tener, puedo tener dos manzanas, son dos manzanas rojas, deliciosas, de tal peso, etcétera, etcétera, y son dos objetos, ¿tá? Y yo los puedo identificar. O en la biblioteca, yo puedo tener varios ejemplares del libro de UML, entonces es un objeto libro, se llama UML, los autores son Butch, Rumbaugh y Jacobson, pero tengo tres, y son tres objetos perfectamente identificables, más allá de que los valores en sus propiedades sean iguales. Puedo tener dos personas, y yo identifico el nombre, el apellido, la dirección, la profesión. Y bueno, sí, es como que en las propiedades que yo identifiqué, estos dos objetos tienen los mismos valores, pero no importa, uno es la persona 1, otro es la persona 2. Uno era el padre, otro era el hijo, los dos eran médicos, hasta la misma especialidad tenían. Y el tema es así. En el mundo de los objetos, cuando un objeto se crea, ocupa un lugar, un determinado espacio de memoria, y por eso es perfectamente identificable. Yo sé que el objeto 1 está en este espacio de memoria,
el objeto 2 en este otro espacio de memoria, entonces no importa que los valores en sus propiedades sean iguales, ¿está? Ustedes van a ver, entonces creamos el objeto 1, persona, entonces, new, como va a ser en muchos lenguajes de programación, persona. Y le empiezan a meter datos, el nombre es Jorge, el apellido es Domínguez, después crean otro objeto, de nuevo, persona, 2. Y le empiezan a poner valor en sus propiedades. Cada uno, en su momento de creación, ocupó un determinado espacio de memoria y las tecnologías que trabajan con objetos no los mezclan, los identifican perfectamente. Los lenguajes orientados a objetos internamente muchas veces tienen como una sentencia, una sentencia que te da como el object ID está relacionado con el espacio de memoria donde está creado el objeto. Esto aquí apunta por qué nos interesa a nosotros en el modelado. Nos interesa, por esto decir, no le tenemos que ubicar un atributo que sea un ID de tal cosa, la clave, porque en el mundo de los objetos no se necesita. Si nosotros capturamos un atributo, una propiedad, es porque la voy a usar y tiene un sentido en el sistema que yo voy a trabajar. Es muy probable que en el caso acá de las personas uno capture el DNI, pero la idea es que yo capturo el DNI porque lo necesito en el sistema, no porque piense tengo que ubicar un valor de un atributo que sea distinto para poder identificar dos objetos. No, eso no hace falta. ¿tá? Si yo voy a modelar por ahí formas de pago, y bueno, le pondré un nombre a la forma de pago efectivo, una descripción, pero no hace falta que le agregue un código. Acá preguntan, ¿poner un ID Sí. estaría mal? Sí. Es decir, no, digamos, no daña, pero no sé si no daña, digamos, no es drástico. Pero no es necesario. Pero no es necesario y le agreguen eficiencia al sistema. Estamos usando espacio, esfuerzos, complicando y demás, innecesariamente. Por eso decimos, nosotros lo capturamos al atributo si tiene un sentido, es decir, cuando encontremos artículos, seguro que tiene un código de artículo, pero porque ese dato se va a usar en el sistema, necesito tenerlo en los padrones de inventario, en las etiquetas. Si estamos modelando el sistema académico, modelamos en el alumno el legajo, pero porque es un dato que tiene que estar presente en las actas de examen. Me refiero a que no lo capturamos porque necesitamos identificarlo. No tenemos un identificador de cada transacción de compra. Claro, esos en algunos lenguajes de programación que se genera un número aleatorio así nuevo. Esta es la compra ID número 1743. Claro, no, exactamente. ¿Cómo se identifica entonces? Esta es la parte más difícil del paradigma. A mí, ¿sabes lo que me ha costado? es con su existencia, claro. Es decir, si vos te vas internamente a cómo funcionan las tecnologías orientadas a objetos, es porque cuando se creó el objeto concretamente ocupó un determinado espacio de memoria y es como que se sabe que está ahí, y que el objeto que está en ese espacio de memoria es la persona 1, y el objeto que está en otro espacio es la persona 2. No, es transparente, las tecnologías lo hacen solo, es decir, por eso nosotros como modeladores no nos tenemos que preocupar. Eso, digamos, cuando se crean los objetos, vos vas a poner, no sé, ya han tenido algunas cosas, cuestión de programación, pero vas a poner como si fuera una determinada variable, qué sé yo, persona 1, P1, nuevo objeto persona. Y a ese P1 le pones valores, el nombre, el apellido, demás. Después tomás como si fuera otra variable, persona 2, y creas un nuevo objeto persona, y le pones los mismos valores. No te va a dar error. Y después le hablas a persona 1, y le hablas a persona 2. Y yo preguntaría si fuera alguno de los alumnos. Persona 1, persona 2, ¿no es el identificador? Es el objeto en sí, no lo toma como el identificador. A ver, tal cual. En realidad los lenguajes de programación tienen como una trampita, pero está por detrás. Por ejemplo, en Java hay una sentencia que se llama Object ID, y que si ustedes a persona 1 le mandan la sentencia Object ID,
le va a devolver una especie de número, de espacio de memoria. Existe El sistema lo sabe, pero el sistema lo identifica, porque si no, no hay forma. no se Lo puede. que pasa es Magia que no se hace. nosotros a la hora de modelar no necesitamos preocuparnos por eso. Claro, ese es el tema, exactamente, esa aquí es la cuestión. Las tecnologías lo van a identificar. A ver, no- Marce, si ayuda esto, voy a tratar de hacer una metáfora para ver si ayuda. Existe el contenedor y existe el contenido. En realidad, el contenedor, que es la detección de memoria, lo que fuese, está identificado. Pero cuando vos pones adentro el contenido, no necesitas decir soy la persona ID 2642. Claro, tal El cual. contenido no te tenés que preocupar. Y va a haber un software de mucho más bajo nivel que se está preocupando de los contenedores. ¿Sirve la metáfora? ¿Ayudé o los arruiné? No No sé. sé, no sabe, no contesta, estamos todos cansados. No se Sí, ¿sí preocupe. los arruiné? ¿O sí los ayudé? No sé qué significa ese sí. Bueno, chicos, está complicada esta parte, pero es importante para empezar a entender el paradigma. Estamos en horario de cierre ya, así que en todo Sí. caso, Vamos a cerrar con objetos y seguimos con las clases, no sé, en todo clase caso. en el próximo encuentro. Sí, porque es importante. Pero esta es la idea que nos tiene que dar. Es decir, nosotros nos tenemos que preocupar por reconocer las propiedades, los atributos que van a tener un dominio y que nos van a servir en el sistema. No nos preocupemos que por naturaleza los objetos tienen identidad y las tecnologías que trabajan con objetos lo van a resolver. Entonces, justamente a eso, ¿no? Le tenemos que inventar un ID. Eso no quiere decir que si estamos capturando personas, capturemos el número de documento, pero porque el dato me sirve, no porque lo necesite. Internamente esos objetos van a estar como en una locación y internamente tienen otra identificación, pero las tecnologías lo manejan. Nosotros nos preocupamos por los datos encapsulados y por modelar las abstracciones esas, claro. Bueno, Ahí gente, apunta un poco la cosa. preguntas, comentarios. A ver qué pusieron aquí. A mí no me complica tanto porque lo aprendí con Java, claro. Claro, ya pasé por el rompimiento de cabeza ese Mateo. Claro. Profe, ¿les puedo hacer una pregunta? Dale. En la carpeta de la unidad 2 de la UV, hace un par de semanas que hay un cuestionario en la parte teórica. No sé si ese hay que hacerlo, hay que dejarlo como está, no es para nosotros. ¿Vos sos del 2K7? Es un video. Es un video. Sí, son actividades extras que están puestas a disposición, digamos, no son obligatorias, son opcionales. Y lo otro, lo del Word es una guía, sí, es una guía que también es una ayuda, una actividad extra que es una guía que si lo quieren completar les va a ayudar a resumir el tema de modelos de procesos para estudiar para el parcial. Son como yo le llamamos actividades de aprendizaje extra, es decir, están puestas a disposición. Si ustedes la completan, le ayudan a estudiar el tema para el parcial. Pero no son obligatorias. Digamos. Se pueden juntar, cuando se juntan a estudiar en grupo, qué sé yo, y la hacen o demás. Y Uriel le queda una pregunta de lo del tema de hoy. Si quiero calcular el importe de una factura, necesitaría un ID de número de cuenta. No, eso lo vamos a resolver de distinta manera, pero ya vas a ver, Uriel, ya nos vamos a ir metiendo en cómo modelamos. Vas a necesitar, ahí van a intervenir varios objetos. Va a intervenir el objeto cliente, que es el que hizo la compra o la venta, que representa la factura. Pero nos manejamos de otra manera. Un objeto conoce a otro objeto, pero no conoce sus datos particulares. Por ejemplo, la caja de ahorro conoce al titular, pero no puede saber la caja de ahorro concretamente cuál es el número de documento del titular. Conoce al otro objeto que está ahí y si le necesita pedir algo, se lo pide. Eso es lo que ocurre en el mundo de los objetos. Entonces va a haber un cliente que conoce sus facturas y entonces le va a decir, factura, decime cuál es tu importe y cuál es el saldo a pagar.
Y factura lo hace, y si factura tiene ítems, a cada ítem le pregunta, y ahí se va dando esto que cada objeto hace pocas cosas y trabajan colaborativamente. Pero en un objeto, los datos que guardamos son los propios, y a lo sumo, la referencia a que ese objeto conoce a otros. Entonces yo en cliente no es que voy a guardar el dato de la factura, o en factura guardo el número de cliente, no. Son objetos que lo sumo conocen al otro objeto. Y si necesitan un dato del otro objeto, se lo piden. Así va a funcionar el mundo en los objetos. Pero de poquito nos vamos a meter. Tiene sus particularidades el paradigma, digamos. No, lo vamos a seguir profundizando en las clases que vienen, y ya vamos a ir trabajando con objetos, con ejemplos concretos, así, de poquito nos metemos en tema. Bueno, gente. O sea, básicamente el objeto no, o sea, si no tiene un dato particular de, o sea, de sí mismo, necesita de otro objeto, conoce el objeto al que se lo tiene que pedir, eso sería. Exactamente. Por ejemplo, caja de ahorro va a conocer que existe un objeto titular. No es que en caja de ahorro vamos a guardar el DNI del titular. No, en caja de ahorro vamos a tener una referencia a dónde se encuentra el objeto titular o al objeto titular, y entonces si necesita los datos del titular se lo pide. Así va a funcionar el mundo de los objetos. No es herencia, ya lo vamos a ver lo que es herencia en la clase que viene. Eso en realidad va a dar lugar a otra relación, que es la asociación, digamos. Vamos a ir de a poco. Que qué nos pasa es que cuando queremos entender todos los conceptos que teníamos en la cabeza, meterlos todos juntos, nos vamos a hacer lío. Así que olvídense de lo que se dijo. Por ahora, sepan que los objetos tienen identidad, estado y comportamiento. Nos concentremos en eso. En la clase que viene vamos a ir avanzando sobre eso. Sí, de a poco. Sobre el resto, la herencia, todo eso lo vemos después. Bueno, gente. Muy bien. Gracias por Nos participar. vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, hasta luego.